Bueno, pues muchas gracias por estar en esta segunda presentación de la mañana. En este caso del libro Dramaturgia y Deporte, que ha escrito Félix Estaire, que sabéis que es profesor de la escuela y autor y antiguo alumno, o sea que es como la RESAZ en su quinta esencia. Y luego, bueno, Itziar, que es la RESAZ en la 20ª esencia, que es profesora, también fue alumna de la escuela y bueno, y ya les dejo porque lo interesante es escucharles a ellos dos. Bueno, decir que estos libros, pues digamos que son una de las líneas prioritarias en la escuela. Sabéis que la principal es la publicación de los textos de los estudiantes de dramaturgia. Yo creo que la segunda en importancia sería esta, que son textos que escriben nuestros propios profesores y que tienen que ver pues con áreas de inquietud que se ve que es necesario cubrir. En este caso, todo lo que tiene que ver con dramaturgia y deporte, pues yo creo que Félix, no sé si voluntaria o involuntariamente, se ha convertido prácticamente en el experto, por lo menos español, en este tema, no sé si casi mundial. Entonces, bueno, lo digo de verdad, o sea, no creo que me esté inventando nada. Y que Félix haya publicado este libro en una de las colecciones de la RESAZ, pues yo creo que es un motivo de celebración y aquí estamos para celebrarlo. Así que muchas gracias. ¡Ole, Félix! Así me gusta, la afición. Muchas gracias, animado un poquito, gracias. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí. El mío también. Y decía hoy Tiago Rodríguez que un 25 de abril es el día más bonito del año, seguramente porque además de ser de abril es profundamente revolucionario. Así que es un doble placer estar un 25 de abril celebrando el Día de los Libros y celebrando también el Día de los Claveles, para celebrar la alegría de este nuevo libro publicado por Ediciones Antígona y celebrar vuestra presencia aquí y celebrar también el visionado de este trabajo, y agradecemos al área de publicaciones de la RESAZ que esté grabando para que gente que no ha podido venir pueda ver el trabajo de Félix. Dejadme que recuerde unas breves líneas de la trayectoria profesional de Félix Estaire. Félix es dramaturgo, director de escena, actor, pedagogo, es titulado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAZ y doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III. Son muchas las obras que ha escrito y dirigido para el sistema teatral y para la vida, pero queremos destacar, si me permitís, de toda su producción, al menos Cruz y ficción de María Bonita, Teoría dramática de un fracaso, Prometeo ensillinado, Pedalear o morir, todas ellas constitutivas de la trilogía del deporte, que está publicada por Teatro del Astillero, y en cuarto lugar, pero no en menor lugar, Rapsodia para un hombre alto, una maravillosa obra que pudimos ver en el Centro Dramático Nacional y que realmente me pareció un trabajo impresionante. Podríamos escoger otras muchas obras del camino dramatúrgico de Félix. Yo quiero compartir con vosotros que Félix, además, en esta relación activa entre dramaturgia y deporte, ha formado parte del equipo del torneo de dramaturgia, que tal vez sea un evento en el que los vínculos entre dramaturgia y deporte se hacen muy firmes. Yo tuve el enorme placer de tenerle a mi lado en la 8ª edición del torneo de dramaturgia y creedme que fue un placer tener su compañía. Es profesor del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la RESAZ y además estamos aquí, como sabéis, para presentar este volumen que hoy nos ocupa, que se llama Dramaturgia y Deporte, procedimientos y dinámicas de juego de estadios y escenarios, que ha sido publicado por Ediciones Antígona. Yo querría, antes de empezar, si me lo permitís, un poco hacer un pequeño homenaje a las indumentarias, porque siempre la construcción de personaje es algo importante. ¿Puedo preguntarte, Félix, el motivo y el origen de la camiseta que llevas? Sí. Bueno, esto es una camiseta de ciclista, como de los años 70, una cosa así, y esta era propiedad de Bamontes, de Federico Martín Bamontes, que no sé si sabéis quién es, pero fue el primer ganador del Tour de Francia. El primer... Y luego que nunca... Os voy a poner un mensaje de mi madre, porque nunca me acuerdo de la relación que tengo yo con Bamontes. A ver, que lo tenía localizado. Su madre
era prima hermana de tu abuela por parte de tu padre, claro. ¿Sabes? Ese era el parentesco que había. Y ellos pues eran primos, pues eso, primos. ¿Qué pasa? Que tenía los genes esos que eran más delgaditos, que estaban, pues, porque se parecen bastante. Así que bueno, pues ese es el parentesco, ¿vale? Bueno, esto era mi madre cuando yo le pregunto, porque nunca me acuerdo del parentesco que tengo, y lo que sí tengo es el mismo físico que Bamontes. Exactamente el mismo, y el mismo hueso aquí, ¿vale? Así que bueno, mi afición por el deporte, y por eso llevo la camiseta de Federico Martín Bamontes, que está un poquito ajada ya, pero es un maillot de los 70 que me chifla. Y da un poquito de calor ahora, la verdad, pero bueno, está bien. Como podéis entender, esta primera pregunta ya suprime muchas otras, porque yo creo que ya entramos directamente en materia, ¿vale? Yo me he traído homenaje al Athletic de Bilbao, modestamente, aunque sea por los colores, Sí. que conste. Bilbao es un equipo con una identidad brutal. De ello hablaremos después. También quería deciros que como todo ciclo o actividad deportiva tiene que tener unos tiempos marcados, primera parte, segunda parte y ronda de penaltis. Así que vamos un poco a estructurar esta presentación siguiendo homenaje al deporte de esta forma. Así que quiero deciros que hay un trabajo complementario a este libro que es una barbaridad y que os animo a aplicarle el VAR con mucho detenimiento y con mucho detalle, porque es un anexo de 420 páginas titulado Obras dedicadas al deporte en el Teatro Español 1963-2022, de descarga directa mediante código Se accede QR, con el QR que viene en el libro. que es una barbaridad. Porque realmente se nos antoja como el trabajo más exhaustivo y completo sobre esta temática, como bien estaba señalando Pablo en la presentación, recorriendo 5 décadas de dramaturgia española contemporánea y presentando con intensa exhaustividad y análisis la presencia del deporte en el teatro español contemporáneo. Así que, y tengo el honor de decir que una obra mía, Eudi, forma parte de este corpus, así que gracias Félix por leer con detalle mi material. Gracias a ti por escribir sobre una futbolista. Es un placer. Así que empecemos, si os parece, en esta fase de entrenamiento, primera parte, ¿dónde nace tu interés por el deporte y en especial como eje de interés temático? Bueno, a ver, a mí me chifla como la entrega del cuerpo a las acciones. Entonces, para mí el deporte es como poner el cuerpo por encima de todo. De hecho, a mí lo que me gusta en el escenario, y esto es una de las cosas que quisimos poner en marcha en Danzando Malditos, es que los intérpretes se entreguen a muerte. Pero no solo los intérpretes, que el que dirige o la que dirige se entregue a muerte, que el que escribe o la que escribe se entregue a muerte. Esta entrega a muerte es como estás dispuesto a que te hagan una herida. Casi como jugar sabiendo que puedes perder o que te puedes hacer daño. Pero que es que creo que eso es el deporte, es decir, entrar en una dinámica en la que si tengo que meter la pierna, meto la pierna, aunque me la puedan partir. Y a mí me interesa del deporte también todas estas relaciones que tiene el propio cuerpo, que la escena me parece que es cuerpo, es algo que es inevitable, o sea, no podemos salir a escena si no hay cuerpo, o sea, es como lo que primero que se entrega. Sales y es que, o sea, no se puede quitar el físico. Y las relaciones que establezco parten del juego, parten de la idea de juego, porque lo que nos gusta mucho a los seres humanos es ver cómo los demás juegan. Le estaba comentando a Itziar antes que fijaos hasta qué punto nos gusta ver cómo los demás juegan, que hoy día hay gente que se vuelve absolutamente loca y llena estadios para contemplar a gente jugando a un videojuego. ¿Me explico? O sea, es decir, hay gente que se concentra, miles y miles de personas, para presenciar eSports. Es decir, deportes electrónicos. En realidad son equipos que juegan al videojuego y lo que ve la gente es el juego que están jugando las personas que están ahí. Pero siempre nos gusta congregarnos a ver jugar a los demás. O en los bares, seguramente en algún bar habéis visto todos estos parroquianos que se ponen detrás del juego de cartas, ¿sabes? Y están los 4 jugando y otros 4 mirando y dicen, oh, mira, esto tal, esto no sé qué. La idea de contemplar el juego o de jugar el juego, a mí es lo que me interesa. Y esto siempre, siempre, siempre lo tiene el deporte. Y también la actitud lúdica. La actitud lúdica con la que nos acercamos a la escena o al escenario, que me parece fundamental. Cuando lo tomamos completamente en serio y eliminamos la parte lúdica, creo que perdemos cosas.
A mí eso es lo que me interesa del deporte. Y luego todos los conflictos que se generan alrededor. Porque creo que somos sobre todo cuerpo. Por más que nos digan que somos mente, incluso escribiendo somos cuerpo. Que parece que escribir es un acto como mental, pero escribir es un acto físico. Incluso teclear es un acto físico, por más que parezca mental. En tu trabajo, Félix, nos recuerdas que en la cultura occidental el deporte y el teatro nacieron en espacios y tiempos muy cercanos. ¿Te parece una casualidad? No, no es una casualidad. O sea, de hecho, las dos prácticas devienen del rito. El deporte nació como sustitutivo de la guerra, por eso hay tanto apelativo bélico a... No, se van a enfrentar el Madrid y el Barcelona, a la gran batalla y tal. Porque en el siglo VIII a.C., un tipo que se llamaba Óxilo, que era un griego fantástico, dijo: vamos a tener que hacer unas treguas sagradas porque nos estamos matando muchos. Y entonces, ¿qué os parece si, en vez de matarnos, cogemos al mejor de los tuyos y al mejor de los míos y que echen una carrera? El que gane en la carrera, pues se queda con esa parte del territorio. Esas treguas sagradas empezaron a generar competiciones y de ahí nacen los Juegos Olímpicos. Es decir, empiezan a competir cada 4 años. De hecho, los momentos históricos en la antigua Grecia, Pausanias, que es un historiador griego, lo cuenta los periodos a partir de las Olimpiadas. Dice, en la octava Olimpiada, entre la octava y la novena Olimpiada, en la 10ª Olimpiada, casi que eran como una especie de marcar el reloj o los tiempos, más que los años, eran las Olimpiadas. Y como el deporte nace como sustitutivo de la guerra y del rito, el teatro que nace del rito, después en los Juegos Olímpicos metieron justas poéticas. Las justas poéticas era una manera de enfrentarse como las peleas de gallos hoy día de los raperos. Pues estas justas poéticas era como vamos a enfrentar a los mejores poetas. Que tiene que ver con el torneo de dramaturgia, que hoy día se celebra el torneo de dramaturgia y es vamos a enfrentar los textos y vamos a ver qué texto funciona mejor. Y tiene que ver con las competiciones del teatro griego, es decir, en el teatro griego había un ganador del concurso, ganaba una trilogía, entonces, oye, pues este año lo ha ganado Esquilo, este año lo ha ganado... Es decir, como que se enfrentaban en eso y no tenían ningún problema. El agón es fundamental en la cultura griega. Y el agón siempre ha estado inserto en el rito y una vez que el rito se desacraliza, el agón permanece dentro del rito. Y esto es lo que hacemos, ver cómo los demás juegan. O juegan al teatro, o juegan al fútbol, o juegan a correr encima de una bicicleta, o juegan a echar una carrera. Vemos cómo los demás juegan. Y entendemos la vida por ahí. Y jugar es precisamente el mensaje que dejas en tus conclusiones para el público. Jueguen, sí. Jueguen. Por favor, es que si no jugamos, chicos y chicas, y os miro a vosotras, que siempre hay como determinado alumnado que siempre tiene como miedo a jugar. Ay, es que no sé si me va a salir la obra que yo quiero. Bueno, no pasa nada, a lo mejor no te sale la obra que tú quieres. O sea, a Messi no siempre le sale la falta que él quiere. A Messi a veces le sale y a veces no, y a veces es en un partido importante y a veces no. Pero si no tiras la falta, no va a salir. Es decir, si no juegas, no va a salir. Si no salgo al escenario, no va a salir. De hecho, hay una cosa maravillosa que nos pasa a todos y todas cuando vamos a salir al escenario, que decimos, ¿quién me manda meterme en este jardín? ¿Para qué? Pues porque nos gusta jugar, nos gusta asomarnos a ese riesgo de estar en el abismo y no tener ni idea de lo que va a pasar. Por más que lo tengamos ensayado, no tengo ni idea de lo que va a pasar, no sé cómo va a salir. Y lo que venimos es a jugar delante tuya, no para que me juzgues, sino a jugar delante tuya. Este es nuestro juego. Más allá de que te guste o no te guste, yo juego a esto. Y cuanto más te entregues al juego, más disfrutas del juego, más posibilidades hay de que el juego salga bien. Si al final no hacemos otra cosa que jugar. O sea, cuando nos enamoramos, jugamos. Cuando nos divertimos, jugamos. Cuando, no sé, se puede hacer otra cosa que no sea jugar en la vida. A lo mejor no sé, bueno, estas son mis flipaduras. Félix, en tu trabajo seleccionas una serie de conceptos que te parece que vinculan la dramaturgia y el deporte. Son conceptos como incidente desencadenador,
circunstancias dadas y situación dramática, principio de incertidumbre, causalidad, personajes, conflicto, regla de las 3 unidades, progresión dramática, estructuras y desenlace. Y lo que haces es evidenciarnos que todas estas nociones están de forma concreta, de forma significativa en el mundo del deporte. ¿Qué podrías decirnos de estos conceptos? A ver, el deporte a la hora de elaborar sus reglamentos tiene en cuenta siempre, absolutamente todas las herramientas dramatúrgicas. Es decir, si yo tuviera que coger la estructura del fútbol es parte 1 y parte 2. Si tuviera que hacer una obra de teatro de la estructura del fútbol sería la previa, la parte 1, el descanso, que normalmente estos espacios quedan fuera de la mirada del espectador, la segunda parte y la quinta parte que sería como el final, el resultado. De hecho hay una obra muy curiosa de Javier Daulte, argentino, que tiene una obra que se llama Vestuarios. Y son 3 actos, tiene vestuario femenino, vestuario masculino. Y son 3 actos, es decir, antes de jugar el partido, el ánimo de la gente que va a salir al terreno de juego, en el descanso y luego al final del partido, es decir, con el resultado resuelto. Para mí la estructura es fundamental. El deporte siempre se estructura, siempre se estructura. Siempre sucede o deviene en un espacio, que es como la dramaturgia. Yo puedo escribir un texto, pero la dramaturgia no sucederá hasta que eso se esté haciendo directamente en el espacio. Es decir, yo puedo imaginar el sueño de una dramaturgia, pero para mí la dramaturgia es un gerundio, es un sucediendo, está pasando, es algo que está ocurriendo. Yo escribo literatura dramática o escribo un texto dramático, pero eso no será dramaturgia hasta que no se ejecute, es decir, hasta que no se juegue el juego. Y todos los reglamentos deportivos lo que hacen es habilitar ideas para suscitar espacios y habilitar espacios susceptibles de que se genere la emoción, por medio del conflicto, por medio de toda una serie de normas, incluso por ejemplo, no sé cuánto controláis de fútbol, pero sabéis que ahora han metido una cosa que se llama el videoarbitraje. ¿Sí? Sí, el VAR, el videoarbitraje. Bueno, la gente dice, no, es que el videoarbitraje se carga el fútbol y tal y no sé qué. El videoarbitraje lo que hace es implementar un elemento de suspensión de la acción que genera tensión. Es decir, esto es como cuando en el teatro hay un personaje que tiene que decidir algo, le dices, ¿qué haces? ¿Te vas o no te vas? Se produce un silencio y estamos expectantes en esa decisión. Termina diciendo, me voy. Genial. Ese silencio era una suspensión de la acción maravillosa. Estaba lleno, a full. ¿Qué ocurre con el VAR hoy día? Se va a la pantalla, suspensión de la acción. Hostia, que tome una decisión, que tome una decisión, que tome una decisión. Cuando toma una decisión, se vuelve a retomar la acción. Se inicia otra vez el proceso activo de la acción. Luego también, además de la acción y de la estructura, me interesa mucho la idea de progresión dramática. Porque la progresión dramática está inserta en todos los deportes. Y es algo que nosotros utilizamos, bueno, casi obligadamente, porque si no, no cambias el mundo de sitio. Es decir, ¿por qué creéis que no retransmiten el inicio de las etapas ciclistas? Pues porque son un rollo. No ha habido ningún incidente desencadenante. ¿Qué nos retransmiten el final? ¿Por qué? Porque ahí es donde se condensa, primero, la decisión fundamental, quién va a ganar la etapa. Y segundo, pues los puertos de montaña más altos, ahí donde más sufre, es decir, donde más enfrentamiento hay contra la propia orografía del espacio, que muchas veces el deporte se enfrenta con el espacio. Yo en Prometeo ensillinado, que es una obra que uno de los personajes es Bamontes, lo que hacía era una especie de juego en el que la naturaleza se enfrenta contra la tecnología. Por esto era Prometeo ensillinado. Y lo que más me interesaba eran los espacios, porque el espacio en el ciclismo es tan dinámico que va cambiando constantemente en su orografía. Y ese transitar determina la acción. Voy cuesta abajo, voy cuesta arriba. Bueno, es un poco como la vida. Una etapa ciclista sería como la vida. De hecho, una etapa ciclista normalmente se nos presenta con un perfil. Para mí el perfil de la etapa ciclista podría ser el perfil de una obra de teatro. Es decir, ¿esta etapa ciclista es emocionante? Sí. ¿Cuántos puertos tiene? 7. Ah, genial, tiene 7 puertos. ¿Y el más importante dónde ocurre? Casi al final. Genial. Haga usted una obra de teatro y meta usted 7 puertos importantes y el más importante al final. Tendrá una obra que habrá conseguido progresión dramática, seguro. Hay que llegar a París. Hay que llegar a París como sea. Félix, en tu trabajo, citando a Horacio González, nos planteas
que el deporte es una pasión de multitudes, que está ligada al concepto de pasión de multitudes y de un cierto sentimiento identitario e identificativo. Antes estábamos hablando del Athletic. El deporte hace patria. Sí, el deporte hace patria, no es lo mejor que hace, no, o sea, a mí me gustaría que hiciera otras cosas, pero sí, el deporte hace patria. De hecho, cuando España ganó el Mundial, esto fue casi una reunificación nacional. El deporte se utilizó de manera política para reunificarnos y reencontrarnos con la bandera. Yo, por ejemplo, la bandera española la tengo bastante rechazo, no sé por qué, bueno, es algo histórico mío, pero en el Mundial la gente se ponía con la bandera y tal, y esto fue como una especie de reunificación, se utilizó un poquito para eso. Perdón, no sé por dónde íbamos. ¿El deporte hace patria? Sí. Identificación, vínculo. Sí, a mí lo que me gustaría incluso es que el deporte hiciera comunidad, que es un poco la propuesta que tiene el teatro, o las ganas que tiene el teatro. El teatro quiere hacer comunidad, quiere juntar gente a presenciar cosas en común. Y esta idea sería lo maravilloso del fútbol, que también lo tiene, del fútbol, de cualquier otro deporte. Es decir, hay gente que se congrega en las montañas francesas durante 3 días en una roulotte para ver pasar una serpiente multicolor de ciclistas. Que tú dices, bueno, esta gente se ha congregado ahí y se han ido, sí, nos vamos de camping 3 días y ya así vemos cuando pasan por el Tourmalet esta gente. Me parece maravilloso. De hecho, incluso la propia idea del Tour de Francia es una idea de venta de Francia, es una idea unificadora. Esta es Francia, esta es la multiculturalidad de los paisajes franceses. Y está habilitado ahí, está como contado con eso. Y a mí lo que más me gustaría es que el teatro, o por lo menos fuéramos al teatro y lo pudiéramos ver con tanta entrega como el deporte. Es decir, que pudiéramos celebrar una escena, que sería como aplaudir un mutis, ¿no? Hostia, qué bien lo ha hecho, aplaudimos ese mutis. ¡Ah, genial! Ha metido gol. Me gustaría bañarme en la Cibeles cada vez que veo una obra fantástica. Me encantaría poder ir a la Cibeles y decir, hostia, menudo obrón he visto hoy. Me voy a la Cibeles. Y que me dejen, claro, no que me detengan. ¿Sabes? Pero sí, me gustaría que el propio espectador... o sea, que le pudiéramos contagiar al espectador. Esto es algo que decía Sarah Kane, la dramaturga, que el propio espectador se entregara al teatro como se entrega el espectador al deporte. Que se transfigura, o sea, hay gente que pierde la cabeza, que pierde el norte. O sea, tú has visto las celebraciones de la Copa del Athletic. O sea, eso duró mucho tiempo y hubo gente muy perjudicada por ahí. O sea, esa entrega tan transfigurada a eso es como decir, Dios mío, pero qué alegría me ha dado. Si consiguiéramos que el teatro diera esa alegría durante 3 días seguidos... La gabarra. Menuda celebración, o sea, intentar subirnos a la gabarra cada vez que hay un buen estreno en el Arriaga. Joder, que nos ha ido bien en el Arriaga, venga, a la gabarra. Y toda la población, que yo me imagino un poco Grecia así, ¿sabes? Me imagino Grecia como ahí en Epidauro, todos como, ¡hala, no me jodas, venga, hombre! ¡Edipo, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú, Edipo? ¿Sabes? Porque yo imagino que la gente participaba en esta obra de teatro. O a lo mejor no participaban, pero yo lo imagino, yo creo que participaban. Y que se entregaban a la cosa y salían diciendo, pues fíjate, Edipo, menos gilipollas, mira lo que ha hecho, mira lo que tal, que sería como la conversación de bar hoy día de, joder, pues si Cristiano Ronaldo ha fallado el penalti, ¿qué te parece? Y que nos generara diálogo, porque lo interesante o lo que me gusta del deporte es que genera un debate, porque genera multiplicidad de interpretaciones. A veces es penalti, a veces es falta, a veces no es falta, y es la misma jugada para todos, pero cada uno lo interpreta de una manera. Nosotros cuando salimos del teatro no decimos, ay, esto, ¿qué te ha parecido? Esto tal, esto no sé qué. No, yo lo interpreto así, yo lo interpreto así. Y si tuviéramos grandísimas discusiones en torno a eso, sería maravilloso, estaríamos generando comunidad. Y si el teatro estuviera inserto, por ejemplo, en los medios de comunicación, tal y como está el deporte, creo que de otra manera nos iría. Eso también. O sea, si el teatro tuviera el mismo espacio en los medios de comunicación que tiene el deporte, creo que nos iría de otra manera. Y habría, y que los hay seguidores de Angélica Lidl, es que viene a Barcelona y no pasa por Madrid, me voy a Barcelona a verlo. Genial, maravilloso, o sea, esa cosa de seguir, de aficionado, de defensor, que en el siglo XVIII había chorizos y polacos, por ejemplo. Y pandulos, exacto. Los chorizos y polacos eran como los seguidores de una compañía, los seguidores de otra, y a veces unos iban a boicotear la función de otros y a veces otros iban solo para hacer la de la suya y tal.
Y esa idea de, no, yo soy de esta compañía, yo soy del Athletic, que genera también una sensación de identidad, de yo soy así, yo soy de esta manera, a mí me interesa esto, me gusta esto. Y luego es que el deporte te transfigura. Yo ahora estoy haciendo Kung Fu. Y el Kung Fu me parece de las mejores cosas que he hecho en toda mi vida. Porque... A ver, yo... ¡Bravo, Félix! Gracias, gracias. Porque, o sea, yo cuando hago Kung Fu me creo el puto Bruce Lee, ¿vale? Entonces, yo me transfiguro, o sea, yo me estoy transformando de tal manera por medio del deporte que digo... También él lo hacía de pequeño cuando veía las pelis de Bruce Lee, ¿vale? Entonces a lo mejor es una deformación que... Pero me entrego de tal manera a hacer las cosas y a hacer las acciones y que esto es lo que a mí me encantaría que sucediera en el escenario. Es decir, entrégate. Pues luego acertamos o no, metemos gol o no, entra la canasta o no entra la canasta, pero entreguémonos ahí a eso de tengo que vivirlo así, de esa manera, con esa intensidad, para que la intensidad trascienda. De hecho, hay una obra de teatro, Danzad Malditos, que algunos a lo mejor habéis visto, era un montaje en el que, bueno, nosotros al principio, bueno, era un concurso de baile, ¿no? A ver quién aguantaba más bailando. Y nosotros al principio lo que queríamos hacer en Matadero era hacer una obra de 24 horas. Es decir, poner a las personas, a los intérpretes, a bailar durante 22 horas y a las 22 horas empezar la función. ¿Me explico? Es decir, y durante esas 22 horas, pues hacer una especie de rave, ¿no? Y bueno, al final no nos dejaron porque eran muchas horas y había que contratar a muchas personas y demás. Y lo que decidimos fue hacer una especie de competición. Y es una obra competición, directamente. Entonces, los intérpretes lo único que tienen que hacer es intentar ganar. Jugar para intentar ganar. Y a veces ocurre y a veces no. Porque había dispositivos de eliminación por azar, había dispositivos de eliminación por resistencia. Y lo único que fallaba en la obra era cuando los intérpretes no querían ganar. Cuando a los intérpretes les daba igual, vamos a hacer la función, la obra no tenía tensión. Y lo único que tenían que hacer era, yo quiero ganar, yo quiero ganar. Es decir, había que entregarse a ganar. Si no te entregabas a ganar, la obra no iba, no se producía. Que es como cuando en una escena tú quieres ganar. Bueno. Así que de alguna manera lo que le pides prestado al deporte para el teatro tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver, en cierta forma, con una cierta condición de espectáculo, ¿no? Porque el deporte también se ha convertido en espectáculo. O sea, el deporte se ha convertido en espectáculo. De hecho, cuando se profesionaliza el deporte, nace ya como espectáculo directamente. Yo lo que le pediría al teatro es que el deporte se ha construido dramatúrgicamente con muchas reglas teatrales o con muchas normas dramatúrgicas. Es decir, para poner estructura al deporte ha tenido que haber estructura dramatúrgica. Pero también hay una estructura previa del deporte, es vamos a competir este con este. Muy bien, hay que ponerle unas condiciones. En cuanto ponemos unas condiciones, lo que estamos es creando un sistema de reglas. El sistema de reglas lo que hace es habilitar la posibilidad del mundo. Esto es como si en el sistema de reglas de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, yo elimino la jerarquía. Si elimino la jerarquía, me estoy cargando las reglas. No puedo eliminar la jerarquía tiene que estar. Es decir, y en medio de esto, la jerarquía en el fútbol es el árbitro. De hecho, para mí el árbitro es el máximo director de escena o directora de escena. Siempre se asocia a la figura del entrenador o de la entrenadora, pero para mí es el árbitro. Porque el árbitro es el que dice esta jugada vale y esta jugada no vale. Es decir, es el que opera como la dirección. Tengo la impresión de que me estoy yendo por las ramas, están saliendo cosas, como que tengo muchas cosas que decir, que al principio de la presentación tenía la impresión de que no sabía qué iba a decir. Y ahora me empiezan a salir cosas que tenía yo aquí acumuladas y digo, menuda metralleta. No, si no me preocupa, me dan cosas las personas que lo escuchan, digan, joder, qué metralleta este. Félix, en tu trabajo citas a un célebre deportista, portero de la Real Sociedad, que decía, he aplicado al arte aspectos aprendidos del fútbol, Eduardo Chillida. ¿Quieres señalarnos otros ejemplos de ese vínculo apasionado?
hay un montón de vínculos de traslación del deporte al arte o del arte al deporte. A mí hay un programa que me encanta mucho que se llama Metrópolis, antes lo echaban, y hay un Metrópolis dedicado al deporte y al arte. Y hay una pieza que me chifla. Es una pieza en la que ponen a jugar o sea, toman un vídeo de unas cuantas jugadas del Real Madrid contra el Cádiz, de no sé qué temporada, está Zidane por ahí y tal. Y el artista lo que ha hecho ha sido sustituir el balón por un libro que le recomendaba siempre su profesor y que era un rollo. Entonces, toda la jugada se desarrolla dando patadas al libro, dando cabezazos al libro. El libro llega al pecho, el libro se remata, el libro entra a la portería y celebran ¡he metido un libro! O sea, es como... Entonces, a mí la relación del deporte con el arte es casi inherente. Porque... ese movimiento que tiene un equipo desplegándose a la vez. O sea, esa jugada de rugby, una jugada de rugby. Tú tienes que avanzar en el rugby y no puedes recibir el balón por delante del balón. Tienes que estar siempre detrás. Esto lo que te coloca es una posición siempre, de avance y retroceso, avance y retroceso, avance y retroceso. Eso, si tú lo ves físicamente sobre un escenario, es una auténtica maravilla. Si lo imaginas como una escena, es una auténtica maravilla. O cómo se vacían los espacios, cómo se llenan los espacios. Yo no sé si habéis visto danza o si tenéis mucha relación con la danza, pero en la danza es una dinámica de espacios, de tensión, de distensión. Y en el deporte, sin querer, un tipo se acerca al área y aumenta la tensión. Para mí es casi... el deporte ha conseguido lo que Artaud nos proponía. Es decir, Artaud proponía, vamos a elaborar todo un lenguaje, todo un tal, todo no sé qué, vamos a ponerlo en el escenario que sea diferente cada noche y que eso nos apele a otra cosa que no sea el intelecto. Pues ahí lo tienes. El deporte es eso, ya no te apela al intelecto, no tengo que entenderlo. Yo veo que se acerca al área y empiezo... O empiezo, vamos, vamos, vamos. Y lo que estoy es expectante, que a mí ese es el momento más maravilloso. Estar expectante. Venga, espero que suceda, venga. Y estoy con la fe de... que seguramente os ha pasado en el teatro. Venga, por favor, que empiece una escena ya interesante, que llevamos 3 y todavía no. Venga, que empiece la cuarta, que la cuarta sea. Que es como las oportunidades en baloncesto o en fútbol. Venga, que metan gol ahora, venga, ahora sí va a ir. Esa idea de estar expectante me chifla. Me encanta. Félix, dedicas tu trabajo a 2 personas a las que defines como 2 grandes jugadores. Uno es el central Guillermo Heras y el otro, el extremo izquierdo Jerónimo López Mozo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí tengo un pequeño pesar, y es que Guillermo Heras me insistía, joder, anticípame la tesis. No lo hice, la terminé y ya se había muerto. Entonces, y a mí Guillermo Heras me parece una figura central, por eso es central. Guillermo Heras ha dedicado gran parte de su tiempo a estudiar deporte y escena. De hecho, hay un número de la revista de la ADE que está dedicado a teatro y fútbol y que él coordinó junto con Hormigón, en el que participan Valdano, Herrera Figueroa, que es uno de los autores que menciono mucho en todo lo que tiene que ver con espectáculo. Y entonces yo me he quedado con esa espinita de Guillermo no ha podido leerlo, no ha podido ver nada de esto y me insistía en que se lo pasara antes. Entonces... Sí, tiene un libro de la feria, de la muestra de autores, que se llama Al borde del área, que convocó a 11 dramaturgos y les dijo, a 11 porque un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, entonces los puso a jugar y les dijo a cada uno que escribiera una obra de teatro. Luego también tiene una edición en la que está Eudi, que se llama La mano de Dios, que es un compendio de textos teatrales españoles y latinoamericanos. Es que no sé si son solo argentinos o también hay uruguayos. Creo que es argentinos y uruguayos. Bueno, textos dedicados al fútbol. Que ahí está Fair Play de Rojano, está Eudi. Hay un libro que es de las mejores obras de teatro que podéis encontrar sobre deporte también, de Antonio Álamo, que se llama Patadas. Es un monólogo de un portero. Es una maravilla, es un portero él solo ahí en su área, esperando que lleguen, y es fantástica.
Y luego Jerónimo López Mozo, para mí es el extremo izquierda, por algunas obras suyas como Anarquía 36 y todo esto, pero Jerónimo López Mozo me acompañó muchísimo en este proceso. De hecho, Jerónimo fue el que me invitó al congreso, o fue el que le dijo a Romera Castillo, me invitó a un congreso que había sobre teatro y deporte en el siglo XXI. Y nos hemos ayudado mucho, y como lo hemos perdido hace tiempo, pues... Además, con Guillermo, o sea, con Jerónimo siempre me gustaba mucho porque me veía siempre que quedábamos nos veíamos en un bar que se llama El Paréntesis. Y yo decía, Jerónimo, somos nuestra acotación. Es una maravilla. Pues va por ellos y por su pasión por el deporte y por el teatro. Sí. Félix, este libro es también testimonio de tu proceso doctoral, de la defensa de tu tesis doctoral, y toda investigación es también un viaje de superación de incertidumbres. Sí. ¿Qué te ha enseñado este proceso y este trabajo? Bueno, me ha enseñado muchas cosas, me ha hecho conocer mucho a Guadalupe Soria. Muchísimas gracias, Guadalupe. Oh, sin ti no soy nada. Sí, bueno, Guadalupe era la directora de tesis, la que me acompañó, mi tutora fantástica, que me alentó y me enseñó muchos caminos. Para mí, hacer la tesis doctoral o meterme en todo este proceso era casi una competición deportiva. Es decir, aquí hay que subir, hay que hacerse un Tour de Francia entero. Porque hay que relacionar primero dramaturgia y deporte por medio de las herramientas dramatúrgicas. En la segunda parte yo lo que analizo es todas las obras dedicadas o relacionadas con el deporte en España desde el año 63 hasta la actualidad. Hay un listado de obras y tal, todo eso lo podéis encontrar en el QR. Hay un análisis de esas obras y luego un pequeño apéndice de obras propias dedicadas al deporte. Creo que el proceso de tesis doctoral es algo que tenéis que tener muy claro si os ponéis a hacerlo, porque es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo importante, pero para mí ha sido descubrir o asomarse a la certeza de, hostia, se puede transitar. Es duro, es difícil, pero se puede transitar. Y enfrentarte a ello ya es bueno, con deportividad es una maravilla. ¿Ha cambiado tu forma de escribir o tu propia perspectiva ante la dramaturgia después de este trabajo? Sí, para mí la dramaturgia tenía más que ver con escribir, y para mí ahora la dramaturgia tiene más que ver con un gerundio de estar haciendo. No puede ser un infinitivo para mí la dramaturgia ahora mismo. Porque yo lo puedo imaginar, pero hasta que no está sucediendo... Es decir, nosotros podemos ensayar la obra de teatro, pero la obra de teatro no es la dramaturgia. La obra de teatro se convierte en dramaturgia cuando se hace ante el espectador, es decir, cuando está sucediendo. Es como yo puedo ensayar a tirar faltas o a tirar penaltis, pero eso no forma parte esto forma parte del entrenamiento de la dramaturgia. Entonces, para mí el concepto de dramaturgia ha cambiado radicalmente. O sea, ya no es pergeñar una escritura, ya no es idear una representación, ya no es... No, es algo que hacemos intérpretes, directoras, dramaturgos y dramaturgas. Es algo que hacemos en conjunto y solo se hace sucediendo. Y para mí eso es un cambio completamente radical. De hecho, yo ahora cuando doy las clases, porque todo el mundo hacemos dramaturgia, me viene a la cabeza ahora, hay un programa que se llama Informe Robinson, que os recomiendo ver. Informe Robinson tiene programas tan teatrales como El héroe trágico, y habla de Ocaña, de Luis Ocaña, que, bueno, terminó suicidándose y todo, y es un ciclista que es un héroe trágico. Hoy día los medios de comunicación también nos venden a los deportistas como grandes héroes, es decir, son como los ejemplos a seguir, como los grandes mitos que tenemos que conocer. Y cuando yo digo hoy día que todos somos dramaturgos, siempre pienso en el vídeo de una niña que va a su primer partido de Osasuna con su padre. Y en este primer partido van los dos juntos. Su padre es ciego. Su padre no ve el partido. Entonces marca un gol Osasuna y la niña se lo representa en la mano.
Es decir, lo voy a hacer contigo. ¿Se oye así? Sí. ¿Se oye? Sí. Entonces le coge la mano, le dice, no, por aquí venía no sé quién, y luego por aquí tal, y este no sé qué. Entonces aquí entra Budimir y ahí ha rematado a gol. Y el padre le dice, ¿por aquí? Y le dice la niña, sí, por aquí. ¡Hola, maravilla! Eso es una dramaturgia tan fantástica, tan maravillosa. O sea, la propia niña representando en el escenario de la mano de su padre la jugada y que el padre la entienda. Yo digo, joder, ¿cómo no vamos a ser todos dramaturgos si esta niña de 10 años, entregada única y exclusivamente a contar lo que había que contar? La jugada. Que también eso es lo difícil, contar solo la jugada. No lo que pasa alrededor de la jugada, porque no le cuenta lo que hace el linier, le cuenta la jugada. Y la jugada en la palma de una mano. En la palma de una mano. Toda la vida en la palma de una mano. Me parece brutal. Me pongo, vamos, su primer partido con su padre ciego le cuenta esto, vamos, es que esto es un descubrimiento, es una dramaturgia en sí. De hecho, ese momento ya solo merece una obra de teatro casi. Félix, el deporte para ti, después de todo este viaje y también después de tu propia pasión por el deporte y de tu vínculo, ¿es metáfora? ¿Es tema? ¿Es símbolo? ¿Es dispositivo? Pues creo que todas esas cosas a la vez. El deporte siempre es metáfora porque subir un puerto de montaña es... ¿Cuántas veces habéis subido un puerto de montaña en vuestra vida? ¿Cuántas veces habéis bajado también un puerto y dices, oye, pues si la vida parece que va tranquila, ¿no? Y se pincha una rueda, bueno, pasan cosas. El deporte siempre es metáfora. El deporte siempre es dispositivo porque es una ordenación dispuesta e interrelacionada para que pueda suceder y que podamos entenderlo. ¿Has dicho dispositivo, metáfora? Símbolo, sí. ¿Cómo no va a ser símbolo? Para mí hay una simbología y sobre todo tiene que ver con la construcción de los espacios o de los objetos que acompañan el deporte. O sea, la idea esta de que Chillida aprendió todo lo que sabía de arte del deporte tiene que ver con cómo delimitamos los espacios, cómo se delimita el espacio del área, cómo se delimita el espacio desde aquí vales 2, desde aquí vales 3, si tiro a canasta, cómo se delimita el propio arco de la portería, que no es más que un arco escénico. De hecho, en la portada del libro quería jugar un poco con esa cosa. En el arco escénico he puesto una portería y he puesto a Valle Inclán rematando un libro. A ver si... porque Valle Inclán metió muchos goles en el escenario, hizo buenas obras. Entonces, el deporte siempre es símbolo. Creo que siempre es símbolo. Y luego, para mí la idea de lo esférico, que probablemente no está muy defendida o muy refrendada por el diccionario de símbolos, pero para mí la idea de lo esférico siempre es jugar con la tierra, con la idea de la esfera. Tener el balón entre las manos es casi tener la tierra entre las manos, los designios del globo terráqueo entre las manos. ¿Y qué más me has dicho? Perdón, símbolos. ¿Tema? Y tema, sí, por supuesto es tema. El deporte siempre es tema porque siempre hay una cuestión en juego fundamental. Es decir, no sé si conocéis, tú seguro. O sea, la final, creo que era la del año 86, la final del Mundial del año 86, Maradona marca un gol con la mano. Le marca un gol, ¿sí? En la semifinal, ok, gracias Alfon. Es mi primo. Entonces, claro, ¿qué rodea ese acontecimiento? Pues acaba de suceder la Guerra de las Malvinas. Los ingleses son los que han inventado el fútbol. Y Maradona mete un gol con la mano a los que han inventado el fútbol y nos acaban de ganar en la Guerra de las Malvinas. O sea, ahí hay un tema. O sea, eso no es un partido de fútbol. Eso es geopolítica, eso es venganza, eso es... De hecho, y que sea con la mano es mejor todavía, es humillación. Es como, venga, encima te meto un gol ilegal. Y te lo mete mi grandísima estrella. Y el otro gol es un gol en el que me regateo a todos los ingleses y... O sea, dices, joder, ahí hay un tema. Y es que, o sea, ese partido, de hecho, es tan mítico ese gol que hasta la narración de ese gol se ha hecho mítica de ta, 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 barrilete cósmico, pero ¿de dónde viniste? Bueno, de hecho eso lo pones y ya solo la emoción que tiene el que te narra el partido, que también hay una cosa fundamental, la maravilla de la dramaturgia que hacen los narradores de encuentros en la radio.
porque te hacen teatro directamente, te están contando la jugada, te dicen ahora se va por aquí, ahora no sé qué, y en tu cabeza está sucediendo, y tú lo vas colocando en el espacio, que es un poco como lo que sucede en el teatro, que tú dices, entonces estaba yo solo en aquella playa, y ya tú te lo imaginas a él solo en la playa. El deporte siempre es tema porque cuestiona identidad propia, ajena, y las enfrenta, y la identidad siempre es tema. Y a veces supera la identidad para mí el deporte. Una pregunta más. ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje? Hemos hablado antes en Petit Comité de cómo el teatro y el deporte a veces dejan lesiones, o a veces dejan una pájara, o a veces... ¿Qué podríamos aprender como dramaturgas y dramaturgos y gentes de teatro del deporte de élite? A saber perder. Creo que deberíamos aprender a saber perder. Es decir, como yo hago la prueba, yo me enfrento a la obra de teatro y no salió bien. Bueno, perdimos. Pero hay una cosa que el deporte siempre tiene, y es la idea de renovar la esperanza. Es decir, hoy no, pero mañana sí. Yo voy a un casting, hoy no fue. Bueno, mañana sí. Yo escribo una obra, joder, pues no me fue bien. Venga, mañana sí. La idea de renovar la esperanza es algo que tiene el deporte, es consustancial. Cada vez que se inicia una temporada, la renovación de la esperanza es brutal. Y eso es algo que deberíamos grabarnos a fuego los dramaturgos, dramaturgas. O sea, hemos escrito una obra que no ha funcionado al nivel que queríamos. Genial, nunca es una idea de fracaso, es una idea de, hostia, pues esta no ha ido bien. Pero es que siempre hay un equipo que pierde en una final. Y perder una final, ¿por qué tendría que ser un fracaso? Hemos llegado a la final. Joder. Somos subcampeones. Hombre, somos subcampeones, hemos terminado la obra. O sea, he llegado al final de la obra, la he escrito entera. Esto ya... He llegado a hacer prueba aquí, he llegado a hacer... Esto ya... Y a tomarnos las cosas, a saber perder y a tomarnos las cosas con deportividad. Ese fair play tan importante, ¿no? Sí, es muy difícil, pero tomarnos las cosas con deportividad ayuda un montón, sobre todo para la vida. Ayuda mucho a tomarse las cosas con deportividad. Es mejor ser subcampeón porque es mejor ser submarino que marino. Sí, muchas veces sí. A veces es mejor ser subcampeón, no tener tanto foco y disfrutar de la magdalena que te tocó. No te tocó la copa, te tocó la magdalena, pero una magdalena rica, ¿por qué decir que no? Félix, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta que hayamos dejado en el tintero y que para ti sea importante? ¿Alguna cuestión que tú quieras destacar? A ver, yo creo que no. Lo único que sí que me gustaría es que la gente se asome al libro a ratos, que la gente se asome, porque cuando se escribe un libro lo único que haces es intentar dejar un mensaje pues para otro alguien. Yo siempre he pensado que las obras que tenemos de los griegos, por ejemplo, las obras clásicas son como los WhatsApp que nos dejaron, ¿sabes? Hey, si haces todos estos diálogos vamos a contar este relato. Y nada, también que si conocéis a alguien que trabaja en una emisora de radio, a mí me encantaría participar en las tertulias radiofónicas del deporte, comparando cada partido a una obra de teatro. Me gustaría decir, uy, este partido va como la señorita Julia. O este partido es el jardín de los cerezos. Eso me encantaría, comparar cada uno de los partidos con una obra dramática. Y si la obra dramática está en cartel, mejor todavía. Imagínate esperando a Godot. Vamos, esperando a Godot, están ahí pasándosela toda en el medio del campo, así. Pum, 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 pum. No pasa nada, pero pasa todo. Algo así. Bueno, esto es. ¿Tenéis preguntas o comentarios o sugerencias para Félix? Pues sí. Venga. Dale. Yo quería saber si, como aparte de tu historia ciclista y tal, si hay como algún incidente desencadenante por el que decidiste hacer una tesis y en consecuencia este tipo de tesis con el deporte y tal. Sí, lo hay. Yo empecé en el año 2000...
2007... Bueno, yo antes hacía danza contemporánea, y hacía danza contemporánea con una mujer que se llamaba Mónica Valenciano. Es que creo que te iba a decir que empezó ahí, pero empezó antes. Hacía danza contemporánea con Mónica Valenciano. Mónica Valenciano mezcla la tauromaquia con el boxeo y el tiro con arco. Entonces, todo parte como de una cosa deportivo-tauromáquica y hace cosas como muy, muy curiosas. De hecho, estaba trabajando en la trilogía de la juventud de la cuarta pared como intérprete y me llamó para que participara en un espectáculo suyo. Me fui a Granada, o sea, me fui a Navarra de gira con un grano aquí porque tenía que decidir. Al final no pudo ser. Pero me hizo mucha ilusión porque me dijo, es que esa mezcla que tienes tú entre San Juan de la Cruz y el Greco me viene bien. Y yo pensé en Bamontes. Y dije, claro, tiene que ser de Toledo. El Greco, todo, el cuerpo, esto, bueno. Y luego pensé, lo mismo vengo del Greco también. Eso es una tontería. Entonces, yo, después de hacer eso, me puse a escribir sobre deporte. Es decir, a imaginar historias sobre deporte. Y tenía una idea de una historia de una boxeadora que sería una especie de Medea, que se enfrenta a su sueño de ser la campeona de este deporte y a la realidad de quedarse embarazada y cómo tener que decidir entre mi sueño y mi freno. Es decir, hablar un poco de este techo de cristal que supone el embarazo y demás. Y eso sucedió mientras estudiaba aquí y casualmente yo imaginaba a una boxeadora bolivariana. De hecho, la imaginé en la frontera de 3 países, en La Higuera, en el sitio donde murió el Che Guevara. Y entonces a esta boxeadora, que es un poco una revolucionaria contemporánea, la entrena el Che Guevara. Pero no es el Che Guevara, es un tipo que se viste como el Che Guevara, lleva mecheros del Che Guevara, pitilleras del Che Guevara, pero no es el Che Guevara, es una especie de sucedáneo de la izquierda. Y empecé esa obra aquí con Marco Antonio de la Parra, y ahí empecé. Entonces ya hice la trilogía del deporte, que fue mi trabajo final. Después hice en el Centro Dramático Nacional Rapsodia para un hombre alto, que es una historia de baloncesto. Después hice Danzas Malditos, que es una obra competición, no va sobre deporte, pero se compite. Y siempre la base es la entrega física a lo que estés haciendo, aunque sea escribir, porque para mí escribir sobre todo es físico. No sé si te he respondido. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, que tengamos un teatro, Félix, con mucha afición, con mucha cantera, con mucha retransmisión, con mucho espectáculo y con muy poco banquillo. Muchas gracias, Félix. Gracias a vosotros. ¡Bravo!